Hora de recibir, porque está del otro lado a través del Zoom, a Juan Raúl Ferreira, que nos ayuda excepcionalmente un martes a poner la mañana en camino. ¿Cómo te va, Juan? Buen día, bienvenido. Buen día, Diego. Un gusto estar con ustedes. Me gustaría, si a ti te parece bien, compartir con la audiencia que el cambio esta semana Sí, ha sido porque murió Pochola, la mamá de Alejandro, exacto. y Alejandro, bueno, está acompañando a su familia, pero no quería que el programa dejara de salir al diario, al aire. Exacto. Y como yo siempre le digo que me llevo mucho mejor contigo que con él, aprovechó esa oportunidad, pero me parecía bien hacerle un homenaje a la mamá de Alejandro acá y que todos los oyentes compartan con nosotros este día de pesar y mandarle desde acá un abrazo muy fraterno. Sin duda, sin duda. Y los oyentes, la verdad que están ahí al firme, porque es una comunidad linda que hemos conformado aquí en la mañana en camino. Y sin duda que están haciendo el apoyo, haciendo el aguante al conductor y al fundador de este programa que ya tiene 17 temporadas al aire. Bueno, Juan, tenemos un mix ahí interesante. Podríamos haberlo dejado para el final, pero yo le daba cuenta hoy en la portada que está ahí muy destacado en la portada de Diario El País. Muere Berlusconi, tenía 86 años y padecía leucemia, marcó una época en Italia y por ahí podríamos arrancar para luego sí desembarcar en los otros temas que entre otros está el del asunto del juicio a Trump y también las negociaciones de paz en Colombia, pero estaría bueno que nos des un poco una perspectiva más histórica de este personaje, podríamos ya definirlo, de la política y también del mundo empresarial italiano, ¿no? Sí, es muy llamativo para mí la reacción unánime que hubo en Europa, que va desde la primera ministro Giorgia Meloni, que definió a Berlusconi como uno de los hombres más importantes de la historia de Italia, ni siquiera del siglo, a el propio Papa Juan Pablo II, que dijo que era un hombre sensible y que elevaba por él sus oraciones. Hay que recordar que con 86 años y nacido en Milán, un personaje en el peor de los casos muy pintoresco, conocido por Il Cavalieri, todo el mundo pensaba que era por un título de alta alcurnia, el caballero. No, en realidad es porque él empezó muy de abajo Sí, y apenas cumplió la mayoría de edad se le dio la orden de el mejor trabajador del año. Y entonces él ironizaba con eso y decía que tenía título de caballero. Por eso es que cuando ya fue un hombre de una fortuna, ¿sabés, Diego, que está considerada la fortuna por lejos más grande de Italia y una de las cuatro más grandes de toda Europa? Y este hombre empezó de abajo, eh, vendiendo servicios, este, como che pibe, ¿no? Hijo de una familia de la pequeña burguesía milanesa. Se licenció luego en Derecho, estudió, es decir, hizo su esfuerzo y sus andanzas empresariales comenzaron al construir una empresa que se llamó Cantiere Riuntini Milanesi, eh, dedicado fundamentalmente a negocios inmobiliarios. Pero lo que luego lo lanzó del mundo empresarial y del poder económico al poder político fue la cantidad de plata hecha en negocios inmobiliarios que invirtió en medios de difusión. No se sabe en Italia cuántos medios llegaron a ser de su propiedad, pero fue probablemente la cadena multimedio más importante de Europa. Después que llegó al gobierno, que ocupó en tres oportunidades, la primera vez duró muy poco en el cargo, poco más de un año, por escándalos de corrupción. sí. Los escándalos de corrupción dieron paso a otro tipo de escándalos, abusos sexuales, violencia doméstica y un tema que lamentablemente, bueno, ha llegado incluso a nuestras costas y está sacudiendo al mundo entero, que es el abuso de menores. Curiosamente, él fue condenado con una sentencia firme a 4 años de prisión,
y luego a 15 años por los abusos a menores que el Tribunal de Apelaciones Superior de Italia canceló porque determinó, tema que está en discusión en nuestro querido Uruguay en este momento, si tenía conocimiento o no de que eran menores cuando los abusó. Pero es raro, Diego, lo digo con todo respeto a un hombre que murió y que representó un país tan importante para el nuestro como Italia, nuestro en las relaciones bilaterales, pero nuestro además por nuestra ascendencia. Argentina tiene más ascendencia italiana que española, nosotros más española que italiana, Sí. pero sin lugar a duda la colectividad italiana es parte del gen de la nueva nacionalidad uruguaya. Y es que me llamó muchísimo la atención lo unánime de las expresiones de dolor a lo largo y a lo ancho de toda Europa. El diario El País de Madrid, lo cito deliberadamente porque no es un diario que integraba la cadena de multimedios propiedad de Berlusconi. Sí. En el número del día de ayer estaba todo dedicado a Berlusconi. No se ocupó prácticamente de otra noticia. Hoy se llevarán a cabo funerales de Estado, le declararon honores de jefe de gobierno. En Italia hay un régimen presidencial parlamentario, quiere decir que el jefe de Estado es el presidente de la República, pero el que manda es, en otros países le llaman primer ministro, en Italia le llaman presidente del Consejo de Gobierno. Bueno, el presidente del Consejo de Ministros o Consejo de Gobierno es la figura máxima repito, de gobierno, no de Estado. En Italia se le van a dar honores de presidente entonces. Todavía hay dudas, bueno, esto ya es un tema de menor importancia. Él hizo construir hace poco un monumental mausoleo para su familia, pero que todavía no estaba habilitado. Entonces, bueno, esas cosas de la vida. Hay una voluntad unánime de darle los máximos honores, pero no se sabe todavía a esta hora dónde va a ser exactamente el funeral. Las dos cosas que me parece que habría que resaltar también, Diego, es que van a viajar prácticamente todos los jefes de gobierno o de Estado de la Unión Europea, prácticamente todos. Y también una frase de un viejo adversario de él de izquierda, que a mí me llamó mucho la atención. Dijo, yo podía con Berlusconi, no podía con el Berlusconi que tengo adentro. Es decir, de alguna manera, más allá de ideologías, él era un hombre muy conservador. Después de perder las elecciones, volvió a ganarlas 2 veces consecutivas, con los cuales prácticamente gobernó Italia una década. Pocos primeros ministros en un país tan cambiante de gobiernos han gobernado una década completa a Italia, pero creo que más allá de ideas, interpretó el ser nacional italiano de una manera muy especial. Si no, no se explica que con lo controversial de su figura en otros terrenos, un adversario diga algo tan fuerte como esto. Claro. Y bueno, sí, Juan, sin duda que un personaje que va a llevar, por ejemplo, entre otros, a poder disfrutar por ahí en alguna plataforma audiovisual, algún tipo de serie o algo, sea con algo de ficción o no, pero sin duda que tiene leña para Sí, meter, ¿no? sí, Tiene mucho sí, sí, para no. crear alrededor. No Eh, cabe duda, no cabe duda que pronto lo tendremos en Netflix, alguna serie claro, con su seguro. vida y con anécdotas. Era un personaje muy pintoresco. Lo cierto es que yo recuerdo cuando él ganó por primera vez las elecciones, 2008, si mal no recuerdo, sí. No deja de ser llamativo que era la expresión del fin de la era de los partidos políticos. Sin embargo, después que Berlusconi se retira, se atomiza tanto el sistema político italiano
y hoy se le recuerda como alguien que llevó a su manera estabilidad de Italia. Bien, Juan, ¿te parece ya de pasar a lo que va a suceder en la jornada de hoy, que es el juicio que enfrenta el expresidente Donald Trump? Justamente enfrenta 37 cargos por el caso de su manejo de documentos, la retención no autorizada de archivos clasificados. Y bueno, que nos traigas a la mesa en qué está este proceso y que arranca hoy, ¿no? A la tarde, me parece. Sí, hoy de tarde a las 15:30 hora local tendrá que presentarse ante la justicia para hacer lo que aquí llamaríamos el proceso penal. Allí es muy distinto. Ellos tienen el proceso anglosajón, nosotros, como en el resto de América Latina, más allá de qué código y qué leyes estén vigentes, tenemos el sistema napoleónico. Pero traducido lo mejor posible, lo que ocurriría hoy de tarde sería más o menos lo que aquí llamamos la formalización, o antes llamábamos el procesamiento. Claro. Se levantan 37 cargos contra el presidente Trump de un promedio de 3 a 4 años cada uno. Si llegara a ser declarado culpable de todos ellos, estaríamos hablando de más de un siglo de prisión, porque allí las penas son acumulativas. Es muy difícil de poner en perspectiva lo que está ocurriendo, porque Trump venía peleando, no tenía contrincantes en el Partido Demócrata. Es más, muchos de los más identificables, como Ted Cruz, que lo enfrentó en la campaña electoral pasada, Rand Paul, Larry Hogan, todos ellos retiraron su candidatura, dijeron que no van a ser candidatos. DeSantis, el candidato, el gobernador de Florida, sí anunció que va a correr en las primarias republicanas, Ujú. al igual que quien fuera vicepresidente de Donald Trump, Mike Pence. Ahora bien, en el medio de esto aparece la noticia de la formalización o el procesamiento o la iniciación de juicio, como quiera llamarse. Ya tiene un juicio en puertas abierto, que es el de haberle pagado a Stormy Daniels, una actriz porno, le pagó para que no dijera, para que guardara silencio sobre una relación sexual paga que había tenido durante la campaña electoral pasada. Sí. Es una situación, creo yo, que distinta, pero tampoco me atrevo a hacer muchos pronósticos. ¿Por qué digo distinta? Porque el juicio contra Stormy Daniels lo victimizó, y ante su electorado, un electorado muy contestatario y anti-establishment, la figura de Trump, curiosamente, salió fortalecida. Mejoró su performance en las encuestas, que lo daban como seguro ganador de las internas republicanas y cabeza a cabeza, un poquito arriba del presidente Biden, que tampoco está encontrando. Bueno, en el Partido Demócrata nadie más se ha nominado de las primarias, el nombre que llevan las elecciones internas en Estados Unidos, por más que el exceso de edad del presidente Biden, bueno, se cayó el otro día en un estrado, a veces se pierden las conversaciones. Ahora bien, este juicio al presidente Trump, estos 37 cargos que se le levantan, es por haber encontrado en su residencia de Mar-a-Lago, Ujú. que es un distrito muy residencial, muy elegante en las afueras de Miami, en el mismo condado de Miami, documentos clasificados, es decir, documentos secretos del Pentágono, de la CIA y de la Casa Blanca, cuyo retiro de estos respectivos lugares está prohibido por ley bajo, bueno, penalidad, es decir, bajo la ley penal. Cuando uno mira los videos del allanamiento que se hizo a la casa de Donald Trump, Diego, es realmente una mezcla entre tragedia y comedia, Ujú. ¿no? Porque, por ejemplo, algunas cajas con archivos de esta naturaleza aparecieron en el baño de visitas, atrás del water, una cosa rarísima todo. En el comedor de diario, en su escritorio muy poquitos,
muchos en la habitación de huéspedes. Es decir, si se alojaba un huésped, podría abrir una caja y llevarse 4 documentos clasificados. Claro. Esto, más allá de saber cuáles, dice Donald Trump que no son documentos de mucha importancia. Y la ley no establece una pena distinta si son de mucha importancia o de poca importancia. Lo que no se puede es sacar documentos que no han sido desclasificados. Claro. Sobre todo que Pero, había información de carácter internacional y también de carácter sobre el programa nuclear, ¿no? De Estados Unidos. ¿Puede ser ahí en la vuelta también? claro, eso sin lugar a duda que pone en peligro la seguridad interna de Estados Unidos. Pero supongamos que él tiene razón y que son todos documentos sin importancia y que no hubiera, que efectivamente, como tú dices, hay documentos que hablan del arsenal y hablan de acuerdos nucleares además. Ujú. Pero sobre todo, lo que ya se puede medir como un perjuicio para Estados Unidos a raíz de la aparición de estos documentos es el hecho de que muchos países aliados, los aliados de la OTAN, el Reino Unido, los países de la Unión Europea, que muchas veces Israel, que comparten información de inteligencia con Estados Unidos, ya están siendo reticentes a entregar documentos, porque si no hay seguridad que el documento después no termine en el cuarto de baño de visita, en el toilet de la casa de los expresidentes, y nadie va a alargar un documento que pone en seguridad la situación de su propio Estado. Claro. Esto creo que le ha causado un daño muy grande al presidente Trump y el tema es saber si va a lograr victimizarse de la misma manera. Su electorado, repito, es anti-establishment, tiene una tendencia a que le gusten estas cosas, pero ahora estamos ya en la etapa del armado de las elecciones primarias de Estados Unidos. Ya el juicio va a empezar prácticamente con la campaña electoral. Entonces, los diputados, los senadores, los gobernadores, los líderes locales de determinado condado, la estructura del Partido Republicano. El Partido Republicano es un partido mucho más estructurado que el Partido Demócrata. Bueno, uno se pregunta, ¿y va a apostar a una candidatura tan frágil que no se sabe si el presidente no va a estar preso? Porque Sí, estas penas en Estados Unidos no llevan pena de penitenciaría y llevan pena de penitenciaría y punto. claro. Aún, Hay que aún, sí, aún con la información de que Trump todavía sigue en carrera, pero con esa posibilidad que estás poniendo arriba de la mesa, Juan. claro, porque además, Diego, la Constitución de Estados Unidos establece 3 condiciones para poder ser candidato: haber nacido en Estados Unidos, haber residido, tener residencia permanente los últimos 14 meses, porque hay ciudadanos americanos que se van a vivir al exterior, y estar en Estados Unidos el día de la elección. Ahora, no dice nada de otras condiciones, quiere decir que teóricamente, desde el punto de vista jurídico, y podría salir electo un presidente que esté preso y lo tienen que soltar para que se mude de la prisión a la Casa Blanca. Desde el punto de vista jurídico funciona así. Ahora yo me pregunto, la estructura tan conservadora, por más que el electorado de Trump sea tan anti-establishment, la estructura tan conservadora del Partido Republicano va a convivir con esta situación. Creo que por lo menos nos tenemos que abrir el beneficio de la duda de que la reacción pueda ser distinta que en el de la estrella porno Stormy Daniels, que fue una reacción que sorprendió a mucha gente, pero que tiene una lógica siguiendo la conducta de los seguidores de Donald Trump. De todas maneras, el anuncio de que se tenía que prestar en la justicia fue el día después del lanzamiento de la candidatura a Mike Pence, que fuera su vicepresidente. Están muy peleados. No nos olvidemos que a Mike Pence Trump no le informó de la toma del Capitolio. Creo que no hubiera estado de acuerdo y no hubiera ido con él, pero de todos modos lo cierto es que
el FBI tuvo que lanzar un dispositivo de seguridad para preservar su vida ante la llegada de gente armada y que tiraron tiros, etcétera. Entonces la relación quedó muy mal, pero Pence apuesta a otra franja del electorado y no solamente no ha tirado de la piolita que lo pueda beneficiar con este juicio de Trump, sino que ha dicho que no le parece conveniente que a un candidato se le someta a juicio el mismo año de la elección. Es decir, mantiene una actitud distante del problema, no de solidaridad con Trump, pero tampoco de árbol caído todos hacen leñas, porque creo que sus asesores le han dicho que eso puede ser contraproducente. Claro. Bueno, Juan, estaremos a la espera de esta información, también de lo que suceda hoy, si salen nuevas puntas para seguir abordándolo aquí en el análisis internacional, pero también queríamos abordar acerca de estas negociaciones, de este proceso de paz que se está llevando en Colombia entre el Ejército de Liberación Nacional y el gobierno de Gustavo Petro. Cito al país de Madrid: cese al fuego, sedes y puntos de la agenda en las negociaciones con el gobierno de Gustavo Petro. Justamente, si querés abordar un poquito, por lo menos un pantallazo general o un inicio para luego seguir en las Sí, próximas columnas. a mí me gustaría señalar brevemente lo siguiente, Diego. Los días previos al viaje de Petro, no anunciado previamente, a La Habana para poder dar una conferencia de prensa con los líderes del Ejército de Liberación Nacional, que es el sector que se vería involucrado en esta nueva etapa de paz total, como le llama Petro, le llegan a Petro en un momento muy importante. Él había sido cuestionado severamente por algunos sectores de poder muy fuertes en Bogotá, a tal punto que 3 o 4 días antes de viajar a La Habana, Petro anuncia que se está preparando un golpe blando, así le llama él, para sacarlo del poder. Los 3 días previos al viaje, que fue el jueves por la noche, los 3 días previos al viaje hubo manifestaciones de apoyo muy, bueno, no se conocen en la historia de Colombia manifestaciones más grandes. Hay que tener en cuenta que el público movilizable no es el mismo que el público en general. A nivel de estrato de apoyo popular, están un 30%, que para un presidente que recién comienza es excesivamente bajo en Colombia. A las 21 horas del jueves aterriza en La Habana y el viernes anuncia, junto con los líderes del ELN que ya estaban en La Habana, que comienzan las conversaciones para la paz total. Recordemos que apenas él asumió el poder, mandó un proyecto de ley con un cese al fuego unilateral que el Parlamento rechazó. Bueno, se logró firmar un cese al fuego bilateral mientras que duran las negociaciones. Es la primera vez en la historia de Colombia que el ELN, la FARC, habían participado de otros ceses al fuego. Es más, a mí me tocó negociar uno muy puntual, que fue con la FARC cuando fue electo presidente Juan Manuel Santos. A mí me tocó encabezar la misión que negoció el alto el fuego durante el proceso electoral. Pero el Ejército de Liberación Nacional nunca en la historia de Colombia había firmado un cese al fuego. Es la primera vez. Esto es muy alentador. Quedó algún tema ahí, pero prácticamente toda la actividad quedó pendiente. El tema de ese impuesto que ellos cobran, obviamente en forma ilegal, mientras que duran las negociaciones. Pero lo cierto es que tanto el presidente Petro como los voceros del Ejército de Liberación Nacional anunciaron que a partir del año 2025 hay que partir de la base de que va a haber una paz total. El Ejército de Liberación Nacional son unos 6.000 combatientes. Quedan unos poquitos combatientes de la FARC que se ampararon, la FARC, en los tratados de paz últimos, que fueron plebiscitados. Como no se logró la mayoría, luego los ratificó el Parlamento. Pero el Ejército de Liberación Nacional era
lo único que... Algunos líderes disidentes de la FARC son más que nada mercenarios o gente que trabaja con el narcotráfico. Eso no hay que pensar que es un tema político, es un tema neta y exclusivamente criminal. Claro. Para Colombia, tener una paz total a partir del 25 y es un cambio tremendo. Hay que ver, no es la parte más productiva, ni es la parte es una parte sin ninguna infraestructura, ni ciudades, ni nada, pero la selva del Huila es prácticamente, es casi que la mitad del territorio, bastante más de un tercio del territorio de Colombia que está en manos de la guerrilla. Sería la primera vez en casi un siglo que Colombia pudiera decir que sale después de tantos intentos, en la época de Belisario Betancur, en la época de otros presidentes. Es la primera vez, sería la primera vez que Colombia estaría fuera de una guerra civil. Creo que es una noticia sumamente importante y al mismo tiempo, bueno, creo que le viene en un momento muy apropiado al presidente Petro. Para terminar y despedirme, Diego, no tiene nada que ver con la paz total, pero le hicieron hacer deliberadamente un traspié al presidente Petro cuando anunció que los niños que habían desaparecido el 11 de mayo en un accidente aéreo en plena selva colombiana estaban vivos, y no era verdad. Fue un mal momento para el presidente, todo parece indicar de que fue una conspiración de algunos sectores de los servicios de inteligencia que le dieron la información, no que no era confirmada, sino que no era cierta. Bueno, ayer, hace un par de días, aparecieron vivos los niños. Hoy de mañana ya fueron internados en un hospital militar en Bogotá, en la capital. Es realmente una situación milagrosa. El territorio selvático en el cual había que buscarlos era superior al territorio nacional uruguayo. Con megáfonos desde helicópteros de la Fuerza Aérea, la abuela de uno de ellos en lenguaje indígena les decía, de pueblos originarios de Colombia, les decía que se mantuvieran quietos en un solo lugar porque los estaban buscando, y los encontraron muy debilitados, pero sobrevivieron 40 días, 3 niños, la mayor de 9 años, el menor de 1, 3 niños en la selva colombiana. Es realmente un milagro. Creo que la pisada se cambió para el lado de la suerte para el presidente Petro, que había quedado muy mal parado por la mala información sobre este tema. Bueno, Juan, te despido y con la despedida también el agradecimiento explícito de estar siempre presente, de traer estos asuntos arriba de la mesa y también del agradecimiento por el cambio de día y de hora. Dale, Juan, te mando un abrazo grande. Un abrazo muy grande, Diego, mucha suerte y un abrazo de ambos, Alejandro, allí donde esté.